Ahí está, bueno. Bueno, gracias por estar acá, por compartir. Abrimos así el espacio para conversar, para charlar. Yo supongo que tengo que decir algo antes, ¿no? No me gusta mucho esa situación, pero para presentar. Porque no todos tienen, algunos sí, no todos tienen el libro en sus manos, algunos está en camino. Eh, les cuento un poco y después abrimos a la conversación. En realidad el libro surge, miren que yo organicé un conversatorio y tengo el libro re lejos. Esta preparación acá, ¿no? Surge un poco eh, a partir de la tesis de maestría que hice, pero con la intención de justamente socializar, difundir, compartir y abrirlo al diálogo con otros. La maestría es en danza, movimiento, terapia en el Luna y quienes saben. Eh, el trabajo específico que yo hice fue evaluar qué cosas, qué contribuciones de la danza, movimiento, terapia aportan al proceso psicoterapéutico de mujeres que sufrieron violencia sexual en la infancia. Yo soy psicóloga también, entonces el fuerte abordaje es clínico, más allá de que sea individual o comunitario, ¿no? ¿Se escucha Gabriela bien? Sí. Ahí va. Em, y una de las preguntas que para mí es de las principales es cómo podemos dar cuenta que algo de lo que hacemos impacta positivamente o no. Más allá del decir, bueno, esto nos hace bien, ¿no? En cualquier práctica artística y también terapéutica. Bueno, ¿por qué podemos decir que esto genera efectos y por qué es recomendable, podemos decir, ¿no? ¿Cómo lo evaluamos, cómo lo medimos, cómo lo compartimos? Un poco en eso consiste la investigación formalmente, eh, y el libro trata de bajar eso como a lo chiquito, incluyendo un caso, ¿no es cierto? Hola, Lu, van llegando y yo Bueno, no puedo contener mis ganas de saludar. Em, la idea es abrir este espacio en realidad para ver los intereses también para hacer circular la palabra, ¿no? Porque venimos de distintos lugares con distintos recorridos y distintas expectativas en relación a esto. Algo que yo les puedo compartir tiene que ver con los procesos psicoterapéuticos justamente y con la inclusión del movimiento corporal, o de herramientas, porque no solamente es el movimiento, también eh, todo un análisis, al final están organizados cronológicamente de las producciones gráficas que se incluyen en los procesos terapéuticos, que pueden incluirse o no, pero que en este caso sí. Eh, la pregunta para mí siempre es, ¿para qué? Y después de que sucedió, ¿qué hago con esto, no? ¿Qué hago yo? ¿Qué hacemos como terapeutas quienes son terapeutas? ¿O qué hace con eso quien consulta como paciente? ¿O para qué le puede servir a alguna persona o en algún ámbito comunitario? Eh, un poco esos fueron los interrogantes iniciales. Y mi deseo quizás es como poder compartir un poco de la cocina para quienes les sirva, quienes estén investigando en relación a algo o atendiendo, o viendo preguntas. Bueno, a eso vamos. No sé si quieren, pueden desmutearse. Si quieren que yo les cuente un poco más introductorio o si quieren a alguien abrir preguntas e ir pimponeando para acá, para allá. Como, como les parezca, como les resulte mejor, digo. sigas. Adelante. Francisco Buenalía, no sé si quieren. Estaba esperando a Francisco. Ah, Sin querer, salió el micrófono sin querer, perdón. No, Ah, yo ok, quería escuchar un poquito más, pero quien tenga una pregunta, que muy bien. Ah, no, sí, sí, entonces, yo no lo tengo en mis manos todavía el libro, estoy ahí en proceso de conseguirlo.
Sí, Así que, no sé, prefiero que comentes un poquito si querés y después sí, escuchar también al resto dale. si alguien lo tiene en sus manos. ¿Quieren que les comparta? A ver, eh, yo les pregunto, pero en realidad les voy a compartir aunque no quieran. A ver, así, quiero desde el inicio arrancar. A ver, por aquí. ¿Se ve, no es cierto? O sea, los ejes sobre los cuales podríamos charlar se me ocurren a mí, porque a ustedes se les pueden ocurrir otros tranquilamente. Ay, no veo nada más. ¿Ustedes ven? Ok. Estoy compartiendo la pantalla, pero no veo la pantalla. Ahí está. No, bueno, no importa. Se ve, no se ve abierto, pero se ve. Ahí está. Son estos que a mí se me ocurrieron en principio. Procesos psicoterapéuticos para acompañar específicamente sobrevivientes de violencia sexual. Hola Silvia, buen día. Algo de lo que a mí me interpela en ese sentido es más allá de las herramientas que nosotros tenemos, qué herramientas nos sirven para adaptar en función de quien consulta, ¿no? Acá específicamente hay toda una serie de antecedentes de síntomas que se ven, que se expresan a través de lo corporal, que son difícilmente verbalizables y que la danza, movimiento, terapia como instrumento, como disciplina en sí, sirve, tiene distintos recursos que facilitan el acceso. Eh, ¿Cómo se implementa, por otro lado? Y después, de manera amplia, cuerpo, arte, transdisciplina, o poner el foco en la investigación en sí, en cómo sistematizaron, cómo hacer algo de eso. Eh, Voy a ir un poco más allá. Para quienes no son del palo, vamos a decir. ¿Qué es la danza movimiento terapia? Es el uso psicoterapéutico del movimiento en un proceso que persigue la integración psicofísica del individuo. Para mí lo fundamental es cómo se orienta el proceso, o sea, por qué puedo proponer algo con ciertas características y no con otras. En general, siempre esa orientación va a ser guiada por lo que observo, ¿no? Por quién viene, por en qué estado viene y por un respeto profundo por los tiempos y por las necesidades de cada quien. ¿Qué aspectos específicos se observan, se implementan y cómo analizar su evolución? Un poco en eso se basa la sistematización del libro. Eh, Vamos a seguir por acá, porque quizás esto suene a mucho, pero en realidad en esto se basa todo lo que se estructura en el libro. Yo distinguí distintas cosas. Por un lado, lo que es el análisis del movimiento corporal. Aunque no hayamos estudiado eso, nacimos con la capacidad eh, y con el vicio de observar el movimiento corporal de otros. Interpretamos, observamos eh, mucho y poco, ¿no? Desde los gestos hasta movimientos más grandes. Acá, teóricamente, Laban y Barteniev son quienes sistematizan brindando categorías que nos ayudan a observar el movimiento de manera más precisa, ¿no? Y eso nos permite observar entonces la evolución. En este punto, esto sí es algo observable. Yo puedo ver cómo entra una persona, sea que trabajemos desde el movimiento, sea que cada quien trabaje específicamente en lo verbal, pero igualmente la persona entra o sale, ¿no? Incluso se conecta al Zoom, sentado, parado, moviendo las manos o no, no quedándose quieto nunca, o cada quien a su ritmo. Con lo cual, este aspecto de análisis del movimiento sí es un aspecto en el cual uno puede observar
y esto es relevante, en general lo que observamos son eh, las variaciones. ¿Qué es lo que varía en el estilo de movimiento de alguien o de un grupo? Eso es lo que en el transcurso de cualquier proceso podemos ver, porque después, en relación al estilo de movimiento, también hay factores personales, subjetivos que tienen que ver con la historia, también sociales, también contextuales. No es que no somos llamados a interpretar el movimiento. Si no te moves, entonces, ni muchísimo menos, ¿sí? Pero sí poder direccionar hacia algún lado que permita ampliar el repertorio de movimientos posibles, ¿no? Y ampliar esa posibilidad de elegir si me quiero mover o no, o si me estoy moviendo porque en realidad no puedo parar, o si quisiera moverme pero no sé ni cómo iniciar. Y ahí también tenemos muchísima información que aparece, ¿no? Sí la podemos, por supuesto, sí, si nos disponemos a observarla, ¿no? A darle entidad. Em, el análisis del registro gráfico, que también está sistematizado, es algo de lo que les había mostrado. Si bien al final del libro a mí me gusta siempre analizar, digamos, poner toda la producción, que en general hay producciones, casi todas las sesiones, ordenada cronológicamente, como para que la persona que realizó la producción pueda tomar distancia por un lado y observarse en el proceso, porque eso es algo que permanece y esa permanencia eh, aporta mucho a la posibilidad de cada quien volver a conectar con toda esa experiencia, ¿no? Vivida. Pero además de eso, y en particular en este caso, durante el transcurso del análisis yo distinguí algunas cosas. Eh, quiero aclarar algo y después me dicen, me cuentan qué les parece u otras experiencias que tienen. Eh, en la práctica que yo realizo, porque podría ser de otra manera, en general la invitación al registro gráfico la realizo para cerrar las sesiones, como un modo de no irse demasiado abierto eh, y de poder bajar y tomarse un tiempo individual, singular, para, eh, para plasmar en algún lugar, para bajar. La invitación nunca es dibujar tu cuerpo, ni dibujar con una consigna cerrada, sino la propuesta es que a partir del movimiento se aproximen a la hoja y que el movimiento continúe a través del trazo, con lo cual lo que sale, sale. Muchas veces, por supuesto, como la atención en la experiencia está puesta en el cuerpo, muchas veces salen figuras humanas, ¿no? Sale el dibujo del propio cuerpo, pero nunca eso tiene que ver con una consigna dada. A veces sucede, a veces los dibujos o los gráficos son abstracciones también. En este caso, las producciones de ella me dieron lugar para analizar, por un lado, el análisis de la evolución de la imagen corporal propia. Eh, pero por otro lado, otra línea de análisis fue el aspecto vincular que apareció y otra línea de análisis fue el aspecto social eh, más amplio. Entonces, en el área, digamos, de análisis del registro gráfico, cositas que fui teniendo en cuenta, categorías, podríamos hablar con mayor precisión, eh, son, por un lado, bueno, los gráficos, la figura humana, la proporción, la postura, la expresión, el uso del espacio en la hoja, el uso del color, el detallado y otros elementos que aparecen en los gráficos y que en general en el transcurso de los procesos van aumentando, va aumentando el detalle, va aumentando la presencia, va increyendo la presencia de otros elementos.
Y la invitación incluye no solamente sí, el registro gráfico, pero también la posibilidad de escribir para quien quiera escribir. Con lo cual también tomo registro de lo que se escribe a partir del gráfico. Durante la sesión uno, la 2, la 3, la 4, etc. Y esto, observaciones y verbalizaciones respecto del grafismo, son observaciones que en este caso la paciente misma hace a partir de observar lo que ella dibuja. Nunca, nunca soy yo, nunca es uno quien le pone sentido, ¿no? Eh, bueno, hasta ahí. Y el tercer aspecto, digamos, hasta acá estamos entonces qué, en qué nos basamos para decir que un proceso generó ciertos efectos. Por un lado, el análisis del movimiento, cómo varía. Por otro lado, el análisis del registro gráfico. Y por otro lado, las verbalizaciones de ella y las temáticas que emergen. Antes de la sesión, al iniciar, al llegar, ¿cómo estás? Eh, en relación a los síntomas, al contexto, a los vínculos. Y también después de la sesión. Muchas veces hay diferencias que son enormes entre lo que se dice antes y lo que se dice después. Entonces, eso también es algo muy concreto como para considerar y emplear. Eh, y tomar en principio como indicio para sistematizar, ¿no es cierto? Eh, Voy a dejar de compartir hasta acá porque ya es un montón. Yo quería que no sea tan formal y mírenme. Pero bueno, eh, la intención un poco es justamente poner a jugar eh, más allá de la sensación, cómo podemos traducir esto en algo objetivo para contarle a alguien eh, cuáles son los efectos de un proceso, ¿no es cierto? Para poder dialogar con otras disciplinas también, para poder sistematizarlo. Eh, no sé en qué andan ustedes, ¿qué les trajo por acá? ¿Qué les interesa? Para no ir en el detalle de todo, 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 todo. Silvia, lo que quieras. Hola, Hola. ¿cómo? ¿Mm? Hola, hola, Tanto tiempo. tanto tiempo. Oye, a mí me interesó verte. Una de las cosas que me interesa verte porque los cursos que he hecho en Soma me han gustado mucho, especialmente el último. Entonces he aprendido mucho y quiero seguir aprendiendo y sobre todo el lenguaje. A veces cuando termina un curso online o lo que fuere, o un taller quedo como en una stand-by donde no tengo de dónde extraer inspiración para seguir haciendo lo que hago, porque esto para mí requiere de mucha creación, inspiración, vuelo. Entonces yo me voy nutriendo de esta manera con mis colegas danzoterapeutas. Eso. Y lo que, por ejemplo, de lo que acá me dan ideas. Po. Entonces eso me gusta mucho, esta sensación de comunidad. Sí, Esto de qué hacer con el registro gráfico, por ejemplo, porque yo ahora estoy trabajando con un arte terapeuta. sí. Entonces también necesito, por ejemplo, saber cómo trabajar con ella, porque ellos también tienen otra óptica del dibujo. Ya para ellos los materiales son lo máximo, y nosotros para el movimiento. Entonces, tenemos que ir coordinando y adaptando. Entonces, es curiosidad, es seguir aprendiendo, y sobre todo si algo sistemático, o sea, si hay un trabajo sistemático de tu parte, eso es muy bueno para toda la disciplina. Eso. Gracias, Silvia. Pienso dos cosas a partir de lo que traes. Por un lado, importantísimo reconocer los recursos que nosotros traemos, ¿no? Porque en definitiva, en base a eso, son las herramientas que tenemos para intervenir. Ay, ¿se ve? Sí, los veo congelados de repente. Eh, o trabajando con alguien que tiene más recursos de despliegue desde el arte o con materiales.
Y por otro lado, digamos, cómo hacer que eso se ensamble o cómo eh, no sobrecargar, ¿no? A quien viene. Y primeramente observar qué es lo que le funciona a cada quien. Eso para mí es importante, porque hace la diferencia entre, bueno, la intención nunca es desde esto, y quizás eso lo hace más complejo, ¿no? Que sea un recetario, que sea, entonces empezás así y seguís de esta manera y seguís de esta otra. Sí hay ciertos principios a cuidar. Hay algo en lo corporal que es inocultable. Eh, y eso, por supuesto que es una potencia, si se puede respetar y si se puede dar el espacio que necesitan, pero es indispensable brindar ese espacio, ¿no? Eh, en víctimas, en quienes han sobrevivido, ¿no? A violencias sexuales y diversas. eh, Eso es especialmente relevante para no revictimizar, ¿no? Porque bueno, yo me quedo acá observando y vos movete. No es sencillo, no tiene por qué serlo, ¿no? Entonces, generar las condiciones es quizás de alguna manera instrumentar una especie de velo en nuestra mirada, aunque por supuesto estemos mirando porque estamos conteniendo, ¿no? Hay algo en eso que es fundamental, eh, fundamental para dar posibilidad de abrir espacios así y para que esos espacios sean cuidados, ¿no? Hay otras líneas de terapia, muchas, que utilizan lo corporal y que buscan revivir en algún punto o relanzar sensaciones. Y es un peligro eso. Y hay mucha evidencia de efectos que no son los deseados en ese sentido. Entonces, me parece que los principios que tenemos nos ayudan en ese sentido a poder acompañar en situaciones también de alta vulnerabilidad, ¿no? Me quedé con esto, Silvia, que decías también de el trabajo en conjunto porque esto me encanta, eh, con alguien que viene de otra disciplina, con otros recursos. Y el poder dialogar también, el poder decir, bueno, pero yo creo que nos debemos, y un poco ese es el intento, eh, abrir preguntas de para qué uso lo que uso, ¿no? ¿Para qué abro y pongo a disposición tantos elementos? Si alguien necesita más estructura, quizás entonces los elementos que yo tengo que facilitar son elementos que no sean eh, alguien que sepa acá, tinta china, ¿no? Que se va para todos lados, que permitan esa mayor estructura y brindar mayor estructura también desde la guía, desde el movimiento. Eh, El tiempo inicial de observación es clave en ese sentido para nosotros. Eh, y, y por eso, mientras mayor noción tengamos de, bueno, cómo hacer para establecer ese encuadre, para explicitar, que esto también, ¿no? Está escrito, digamos, de alguna manera es como lo que a mí me resulta más claro. La explicitación de, bueno, si hay algo que sentís que no querés hacer, yo prefiero que confíes en tu sensación y no que sigas lo que yo estoy diciendo. Esto es aplicable a un montón de situaciones distintas, ¿no? En cuanto a la clínica, pero no es tan evidente, no lo tenemos tan ejercitado en la vida cotidiana. Entonces, la explicitación y el recordar eso es clave para poder habilitar espacios así, me parece. Eh, no sé, ¿en qué andan? ¿Qué están pensando? Adelante. Ahora sí, ¿qué tal? A mí me interesó el tema del registro gráfico, que por lo general salen figuras humanas. No sé si lo tomás como técnica proyectiva, pero más en particular me interesa la evolución del dibujo a lo largo de las sesiones, si eso se ve en la figura humana y en el cuerpo también del que consulta. Súper sí, súper se ve.
No sé si tengo por acá para mostrar algunas cosas, pero bueno, está clarísimo. Por mi formación, yo no lo tomo como, digamos, yo no interpreto de ninguna manera. Sí habilito un tiempo, eh, no necesariamente corto, a observar para que ella misma pueda decir qué es lo que ve, qué es lo que sintió, qué es lo que se imagina, después de pasar al gráfico. Y en general, antes de cerrar, a ver, ahí está. Antes de cerrar un proceso, o quizás si hay alguna pausa entre vacaciones, digamos, entre ciclos, también hago la pausa como para poner cronológicamente sus producciones y que ella misma o él mismo pueda ir también tomando distancia y observando y considerando qué es lo que percibe que cambió. Me parece que eso es algo que suma mucho de la producción gráfica en general, ¿no? De tener su propio registro. Si vos tenés un montón de eso. Que está buenísimo para también implementarlo, ¿no? Como incluirlo. En algún punto también hay algo singular, hay quien le sirve y en general aparece no solamente en lo gráfico, pero el yo no sé dibujar, esto no es lo mío, me vas a, ¿no? Entonces también tiene que aparecer en el encuadre, bueno, esto no es un espacio en el que se vaya a juzgar si está bien, si está mal, no va con notas, yo digo. Eh, pero bueno, que aparezca eso también es su información acerca de cómo aparece esa crítica o esa mirada a sí mismo en el resto de la vida, ¿no? Nos permite trabajar con eso. Eh, sí, voy a ver si encuentro algunos más. La tapa, de hecho, del libro no es, bueno, después les cuento. Pero es uno de los gráficos que el caso, digamos, que ella realizó durante las sesiones, al finalizar. Eh, y autorizó de manera absolutamente generosa a compartir. Eh, Después entramos un poco más en detalle, pero no sé, Francisco, si se te ocurre alguna otra cosa en relación a esto. ¿Puedo hacerte una Una pregunta mía era, perdón, uy, ya cedo, es el dibujo de la tapa, ¿qué significa? Pero bueno, Oh, si es para después, espero. no, no, vamos, vamos. Si es pregunta, vamos. Si no, yo no lo quería spoilear. Em, este dibujo lo hizo ella en la sesión 3. Tiene 3 hijas, ella. En general, nadie de las mujeres que yo atendí que fueron víctimas de violencia sexual, ninguna vino a consultar por ese motivo, ¿no? Las consultas son síntomas diversos, son derivadas de un centro médico sexológico en general, o llegan por distintas situaciones, inclusive ideaciones suicidas, situaciones severas. Y esto aparece después. Ella tiene 3 hijas y lo que ella plantea, lo que ella escribió, digamos, vinculado a este gráfico, estoy tratando yo soy esto, una mierda, dijo. Y estoy tratando de que la mierda no caiga sobre ellas. Eh, está textual, no sé si estoy siendo fiel a la palabra exacta, pero cuando yo quería terminar antes de tener a Chloe, que es mi primera hija, hace 3 años, pero no alcancé. Alcancé a terminar después. La verdad es que este gráfico a mí me impactó especialmente para reconectar, porque hay algo en el poder cuidar a otros que se activa también, eh, haciendo un proceso de recuperación. Está, por supuesto, los modos de lidiar con esas huellas que en el cuerpo propio quedaron, pero además, bueno, de manera singular, cada quien, en general, trabajando con adultos, encontró su manera de seguir.
por la vida. Ahora, al momento de cuidar a alguien más, se reactivan muchas de esas preguntas, porque tal vez necesitamos otros recursos. Y es un momento también de potencia importante, de poder desarrollar eso. Em, eso, les acerco un cachín más. Gabriela, o si quieren comentar algo de esto también. Sí. Sí, Adelante, adelante. sí, comentarios voy. Yo soy docente, soy investigadora, trabajo en el área de educación sexual, Sí, eh, trabajo con adultos, hago investigación y trabajo con docentes, con médicos, con psicólogos, digamos, de formación. Em, soy arteterapeuta, trabajo con las técnicas de arteterapia específicamente porque el eje con el que trabajamos es un eje de la ESI que es valorar la afectividad. Entonces, muy a contraposición de lo que dice la educación socioemocional, trabajamos con la posibilidad de expresión de la afectividad. Pero yo hago danzoterapia, mi formadora me invitó, me convocó acá a este espacio, y todo lo que hago es de forma grupal, todo lo que hago, digamos, haciendo danza terapia en la formación, todo lo que hago en la universidad, en la investigación, y yo te escuchaba a vos hablar en singular y me preguntaba si vos crees que algo de esto se podría implementar, aunque sea en pequeños grupos, porque todo, todo. la que cursé y que aplico también es grupal. Entonces, o cuidarías de otro modo el espacio de confianza, ese de que hablabas, ¿cómo lo pensás? Me encanta, no, todo, todo grupalizable. Conservando también el encuadre de cuidado, ¿no? De contención. Para mí hay algo, a ver, en clínica, por ahí es difícil coincidir un día y un horario, ¿no? Para armar grupos, siempre son heterogéneos los grupos, pero homogéneos entre comillas en relación a cierto hecho vital, por ejemplo, o a cierta patología. Eh, entonces, bueno, existe el trabajo individual que siempre es grupal, porque siempre hay por lo menos dos y siempre hay todo un elenco de otros que han escuchado o han desoído eh, vivencias en algún punto. Lo grupal tiene una potencia extra, yo creo, para el abordaje, sobre todo de violencias que no han podido ser dichas en general. Eh, como marco de cuidado, yo incluiría lo mismo. Tal vez la delimitación de espacios personales. Eh, no sé si en grupos, digamos, en grupos amplísimos, quizás haya alguien que invada el espacio personal de otro, ¿no? Tal vez en grupos más chiquitos eso no sea ni necesario, pero, pero por ahí la delimitación espacial es algo a anticipar como para que nadie, eh, como para dar lugar a todos, ¿no? Y la posibilidad del tiempo de registro gráfico singular antes de compartir también me parece importante, porque en general hay distintos ritmos y si no puede haber otros que acaparen y que tomen la palabra antes de que algunos lleguen ni a pensar qué sintieron o a procesar. Para mí esa última instancia es relevante porque es lo que da la pauta o abre la posibilidad de integrar el proceso. Sino a veces lo que sucede es que queda escindido. Por un lado lo que se charla, por el otro lado la pasé muy bien moviéndome. Y en realidad la potencia de brindar ese tercer tiempo, ofertarlo, de integrar y decir, bueno, a ver, ¿qué me pasó? ¿Qué se movió? ¿Qué de esto puedo reconocer más allá de este espacio de tiempo, ¿no? Del aquí y ahora de la sesión? Porque en definitiva tiene que ver con eso, con que algo de eso pueda también servir como insumo para abrir otras posibilidades en la vida cotidiana, no solamente en el espacio de sesión o individual o grupal. A mí yo soy
muy adepta a esto mismo en grupos. Sí, sí. Claro, en nuestros encuentros de trabajo de danza terapia somos, no sé, 20, 25, un montón, somos muchos. Y no hay tampoco cierre, como vos planteas acá, me asombró un montón, no hay consigna de cierre, de gráfico, de palabra, de nada. Terminamos la sesión de danza y nos vamos, cada uno a su casa y cada una procesará o no, cada uno, em, me asombró un montón este broche, como si, ¿no? Que nosotros proponemos, pero porque yo trabajo básicamente en una institución escolar. No podemos movilizar más de lo que podemos después contener, ¿no? No podemos permitir que las familias o las docentes se vayan como alteradas o muy conmocionadas por haber tocado alguna fibra íntima. Pero en el espacio de danza en el que yo participo, no. O sea, vamos, bailamos, nos movemos, nos saludamos y nos vamos. Y nos encontramos la semana siguiente. Entonces me pareció, y somos muchas, como para eso de los espacios también, ¿no? Em, Me parece re interesante esta propuesta tuya bueno, de poder pensarlo y el grupo como en arte terapia también aporta contribución de lo que dio de la compañera o no, en tal caso, ¿cómo lo pensarías vos? Porque nosotros en arte terapia sí hacemos eso, o sea, frente a una producción, bueno, todas mostramos, cada quien dice que percibe, pero no sé porque si vos lo ves pertinente, porque tendría que estar como pendiente del movimiento de la otra, ¿no? Está buenísimo lo que traes. ¿Cómo sería? Yo no tengo la verdad absoluta para responder. Ahí te dejo, Nelly, ¿eh? Em, Creo sí que hay diferencias importantísimas en relación al encuadre y al contexto, ¿no? Una cosa es un encuentro abierto, una invitación al movimiento, y otra cosa quizás es un espacio específicamente pensado desde lo terapéutico, con objetivos y que uno puede tener este cuidado extra, ¿no? De hacer un diagnóstico inicial, si se quiere, o de tener en vista cuál es la situación inicial de cada quien y después hacer algún acompañamiento, aunque sea una experiencia acotada, porque puede ser tranquilamente un encuentro o dos encuentros, pero sí tener noción de cuáles son los cuidados específicos que cada quien requeriría, ¿no? En algún punto. Ahí hay una diferencia importante entre un ámbito educativo quizás o una experiencia más vinculada eh, a lo lúdico o a lo didáctico de la práctica y otra con un enfoque más centrado en, bueno, alguna necesidad especial. Bienvenidas quienes se están sumando por allí. Em, y en relación a las intervenciones de otros, lo mismo. Depende de qué otros y depende de qué formato. Una cosa es un grupo que ya está configurado, en donde nunca una intervención de a vos entonces si dibujaste esto quiere decir que, no sé, que tu mamá, tu papá, tu hermano, no sé, que te gusta el color rojo, nunca eso, ¿no? Eh, pero bueno, para que eso no sea así, a veces hace falta, de parte de quienes coordinamos, poner un límite. eh, claro, no siempre es tan sencillo en un encuentro, ¿no? Sí, lo que puedo decir es antes del intercambio, bueno, si alguien quiere compartir algo de su vivenciar, de su sentir, de su experiencia, ok. Si quieres compartir algo que a vos te sugiere lo que compartió el otro, también, bienvenido, ¿no? Muchas veces el efecto de la grupalidad no tiene que ver solamente con lo que se diga, sino con cómo se puede escuchar a un par que se movió y y que refleja cierto aspecto propio, aunque no lo pueda poner en palabras, ¿no? O no necesariamente sea consigna eso. Está buenísimo. Gracias, Gabriela. O no sé si No, gracias a vos, gracias, gracias. me encanta. Eh, Hola, Nati. Bueno, no sé quiénes andan por allí, si tienen ganas de compartir, de abrir. Nelly. Sí, hola, ¿cómo Oh, están? Mira, con respecto a lo que decía Graciela, me ha tocado, bueno, trabajo con adultos mayores en este
este momento ya hace unos años, y me ha tocado esto de compartir. eh, Había dos o tres personas que, bueno, se unieron al grupo. Trabajo normalmente hago grupalidad, digamos, ¿no? No individualidad. Y el grupo lo hago resumido, por supuesto, porque esto no era en el primer encuentro, sino que hubo varios encuentros con gente, eran dos o tres personas que se fueron uniendo al grupo en distintos momentos, y el grupo que venía, bueno, ya hace mucho que trabaja, le dio posibilidades a las distintas personas que puedan abrirse y hablar sobre todo lo acontecido en su cuerpo y todo lo que venían trayendo. Me pone piel de gallina porque realmente fue muy, eh, muy emotivo esto, de que la persona pueda decir, pueda hablar y decir que el grupo le había permitido sentirse segura para poder apoyarse en ellos. Entonces también esto del grupo que viene trabajando corporalmente, teniéndose en cuenta y sobre todo eh, dándole tiempo a la persona con la cual uno observa, por supuesto, no interpretamos nada, pero observamos que hay algo, ¿no? Y en todo nuestro training de trabajo lo vamos viendo, lo vamos observando, no decimos nada, y de repente esas personas empiezan a hablar, porque vos ves que el cuerpo se va modificando, se va transformando. Epa, acá hay algo que se puede decir. Hasta que la persona decide hablarlo en el grupo y siente un alivio de todo lo que fue contando a través de a lo mejor de distintas sesiones, porque se va abriendo cada vez más y eso provoca en el grupo una integración tan increíble a nivel social, emotivo, eh, empático, ¿no? Porque solamente entender, no solamente, ay, bueno, me pongo, no, no, entender lo que le está pasando al otro, y desde lo grupal es muy fuerte, porque siente como un apoyo, digamos, bueno, me relajo y acá estoy y me dejo ser. Y bueno, y eso le permitió también generar un cambio en su vida, ¿no? En las distintas cosas que le fueron pasando, o había otras personas que habían recibido, bueno, ya de adultos también, violencia intrafamiliar, bueno, y eso, eh, yo admiro lo que se facilita a través de ti. Sí. Eso, Nelly, depende un poco, tiene que ver también con el encuadre, ¿no? Con el Sí, tipo de claro, grupo. O sea, con el hecho de que es un grupo ya conformado, con continuidad y con posibilidad de contener algo de eso. exacto, sí, sí. Sí, sí. Y trabajar mucho la escucha, ¿no? Darnos el tiempo de que si estoy con el otro y el escucha y tener ese tiempo, y esto de lo que vos hablabas del espacio personal, cuidarlo mucho, no el espacio grupal, el espacio personal de cada uno, ¿no? Cómo lo vamos a través de la quinesfera, cómo lo vamos moldeando, cómo lo vamos respetando, lo vamos transformando. Todo eso tiene mucho que ver con este cuadro del que a vos te referís. Gracias. Gracias, Nelly. Vale, sí. Hola, bueno, no, estaba escuchando y quería como venía mi aporte y después más o menos iban diciendo lo que iba pensando con respecto a esto de la violencia. En mi experiencia personal, dos cosas distintas. Una fue el grupo cuando estudiábamos de danza terapia, que era como vos decías, un grupo consolidado donde después de 2 años o 3 años salía un caso
de violencia sexual, pero claro, había todo un grupo donde ya nos conocíamos y donde casi todos ya éramos profesionales también, entonces creo que ahí se daba la contención, el encuadre y el espacio como para poder abrirlo. La experiencia como yo de danza terapeuta, en los talleres grupales no tenemos siempre las mismas personas. Va como fluctuando. Algunos repiten siempre, otros van y vienen. Entonces no se genera esa atmósfera de contención o seguridad. Lo que me ha pasado es que después de los talleres te piden la sesión individual y he trabajado. Perdón que tengo mi perra al lado que está haciendo ruido. He trabajado eh, Sí, con las personas individualmente después, donde ha salido lo de la violencia sexual. Lo que quiero decir es que evidentemente algo le has movido en los talleres de grupo para que después pidan la cita y poder hacer el proceso, pero de manera individual. sí. Cuando, ¿Entiende? Entonces digo, también esto de tratar de brindar el espacio y el momento y esperar al tiempo de la persona para poder brindarlo, sí, para que pueda abrirlo. totalmente vale. Hay algo de la dimensión del secreto, ¿no? Que se cuenta de a uno. Que, Claro, tal que cual. las violencias eh, están muy impregnadas de eso, ¿no? Del silenciamiento social. Llegar a poder incluir un decir de esa índole a nivel grupal alivia de otra manera que trabajarlo de manera individual, pero no es cualquier grupo el que puede recibirlo, ¿no? En ese sentido, sí. Me da como mucha curiosidad, y creo que eso fue lo que me movilizó también a participar ahora. Es como, ¿qué pasa cuando no se hace consciente? ¿No? Cuando hay agresión, cuando hubo violencia sexual y la persona no es consciente. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a eso? Cuando no se puede poner en palabras porque no lo recuerda, no porque no quiere hablarlo. Em, Dos cosas. Antes quería decir algo en relación a el silenciamiento y a la posibilidad de los grupos de contener, que tiene que ver con lo que Gabriela decía, ¿no? Del contexto de una intervención en un contexto ampliado, como cuidar en ese sentido el encuadre. Y esto, vale, que vos traes de cuando no es consciente, quizás alguien, muchos, posiblemente, en distintos momentos no son conscientes del hecho originario que, pero sí de, che, por algún motivo yo respiro cortito, yo no puedo respirar. Por algún motivo yo si alguien levanta la voz me achico y me congelo, ¿no? Y no me puedo mover. Por algún motivo hago y no paro de hacer, ¿no? En algún punto. Tanto el congelamiento como el frenesí en el accionar son indicios, quizás sí se es consciente, de eso que emergen como sintomatología, aunque esté desconectado de, quizás entonces sufriste en algún momento algo que hizo que este interruptor se falsee, ¿no? Y no se encienda o apague de manera eficiente o a voluntad, sino que automáticamente eh, se traduce en un accionar. Entonces, en ese sentido, la posibilidad de trabajar desde lo corporal ayuda a ir concientizando esto, ¿no? Bueno, el modo de estar de cada quien, por lo menos para ir en sentido contrario, o no sé si en sentido contrario, pero trabajando para ampliar ese espectro de posibilidades y aumentar en general la tolerancia al sentir, ¿no? Para que no tenga que gritar tan fuerte el cuerpo. Se trata un poco de eso, ¿no? No de que ya mismo entonces lo pueda verbalizar. A veces el verbalizar tampoco hace que algo de eso se mueva. Pero está buenísimo para poder pensarlo. Tengo, tengo acá, si quieren, algunos gráficos para compartir. ¿Les compartí? No, sí, ahí está. Algunas sesiones
que Francisco habías nombrado, ven cómo de la sesión 1 a la 20, está lento, ahí está. Esta sesión primera fue la única en la cual a nivel gráfico ocupó absolutamente todo el espacio, como en la vida, ¿no? Yendo de acá para allá, corriendo sin posibilidad de frenar o de respirar. Y la figura humana así, chiquitita, toda negra, sin ningún detalle. Progresivamente se va ampliando. Estos son, digamos, los aspectos muy mensurables, ¿no? Concretos que uno puede observar. Se va ampliando en tamaño, va ocupando más espacio, se van ampliando los colores que usa, van apareciendo detalles en la vestimenta, en el rostro, va cambiando el gesto, ¿no? Esto después tienen como en todo el proceso acompañado de qué descripción o de qué palabras fue, ¿no es cierto? Porque acá registraba, por ejemplo, que cuando ponía atención al cuerpo no le gustaba, pero bueno, ya había llegado la atención ahí, ¿no es cierto? Eh, hay algo en este proceso, en la evolución, que por supuesto tampoco es necesariamente lineal, ¿no? No es que vamos mejorando mejor, sí, pero emergen sensaciones displacenteras en el camino, ¿no? Que progresivamente se van pudiendo incorporar a su tiempo, paulatinamente. No sé si... Sí, sí. Bueno, tengo un montón de preguntas, pero me voy a calmar. Eh, con respecto a lo del gráfico, ¿sí o sí vos proponías este gráfico tipo con como la silueta o nació como No, del no. proceso? Y La por otro lado, perdón, Ah, y, dale, dale. y una más, y cuando decís esto de que no es lineal, tipo, hubo momentos en los cuales, no sé si decir como si el proceso hubiese retrocedido o hubiese resistencia en decir, bueno, hasta acá llego como de parte de la participante o digo, como en esto tan lineal, ¿no? Como Eh, de lo que hablas, como si no siempre evolucionando, sino como también momentos en los que se fue para atrás y volvió y em, bueno, lo primero. Por ahí lo dijimos al principio, pero nunca la propuesta es dibujar la silueta o dibujar tu cuerpo, sino es del movimiento, acércate a la hoja para que el movimiento continúe a través del trazo. O sea, para quienes están por ahí acercándose por primera vez. En general, las sesiones tienen una parte, un caldeamiento inicial de ver cómo está la persona o el grupo. Después, la propuesta, una experiencia de movimiento que se va eh, diseñando o co-construyendo en función de quienes se mueven también. Y después esta instancia incluida o no de registro gráfico. En este caso estuvo incluida siempre, no en todos los casos necesariamente. Y después la verbalización a partir de esa instancia de registro gráfico. El registro es lo que cada quien quiera, o el trazo fuerte, o el trazo débil, o un garabato, o en este caso, muchísimas veces apareció muy claramente la figura humana con estas transformaciones que con el tiempo fuimos pudiendo también situar, ¿no? Hola, Nati. Em, y la segunda era... con respecto a esto si hubo como retrocesos en el proceso como o cierta resistencia. Bien. En este caso, yo no he notado retrocesos en el sentido de no quiero venir más. Em, sí, podemos decir que hay esbozos de ya está, me siento perfecto, ya todo se superó y
el síntoma vuelve a aparecer de otra manera y la sensación de malestar vuelve a aparecer de otra manera, ¿no? O se expresa en lo vincular o se expresa en distintos modos. La imagen que a mí me gusta, en general, para los procesos terapéuticos es como espiralado, ¿no? Uno supone que si está acá arriba, ya está. No, pero en realidad hay que dar la vuelta y pasar por abajo para volver a llegar a un reequilibrio integrador superador en algún punto, ¿no? Porque incluye eso, no hay manera de, listo, ya está. Eh, no sé si te referías a eso. Sí, más que nada me surge como esta pregunta por... Sí, pero más que nada por esto, porque viste que cuando vamos moviendo, digo, no siempre el movimiento es igual y por ahí hay momentos en los que algo despierta más que otras veces, entonces como que digo, bueno, por ahí eso, ¿no? Esto de que vos en un momento nombrabas como, bueno, aparece a veces un poco lo desagradable, ¿no? Como, entonces, frente a eso, cómo fue la evolución, ¿no? Cuando en esos momentos aparecía algo de eso, eh, no sé, sí, pero porque también a veces me pasa de que percibo cierta resistencia, ¿no? En algún acompañamiento, en algún grupo a través del movimiento, de algo incómodo que sienten, entonces digo, bueno, ¿no? ¿Cómo es en esto donde el cuerpo está tan expuesto, ¿no? Y que viene como de mucho. Sí. Eh, Algo que a mí me ha servido, y ya te dejo, Ana, en algunas ocasiones cuando es evidente, porque a veces nos toma de sorpresa, puede ser, pero a veces en alguna sesión sale algo tremendamente conmovedor para uno, y para quien se presenta. A veces explicitar, bueno, esto que apareció, no hace falta que lo retomemos la próxima. No hace falta, cuando vos quieras, podemos volver a trabajarlo o no. A veces eso en sí aliviana. eh, por esto de la no linealidad, ¿no? Si no es, bueno, una vez que abrí esto, ya está. Ahora tengo que ir en carne viva y no necesariamente. Por ahí explicitar eso desde nuestra palabra ya abre el paraguas. De todos modos, eh, hay resistencias que son insalvables y que tienen que ver con el tiempo, ¿no? De los procesos. Hay pausas que pueden establecerse y después retomarse, tal vez después de años o tal vez en algún otro espacio. Pero mientras más conscientes seamos eh, de esto, más advertidos estemos, mayores posibilidades vamos a poder brindar para que no tenga que escaparse del proceso alguien, ¿no? Sí está en nuestras posibilidades acompañar, poner alguna almohadita ahí. Gracias. Ana, Sí, justo ahí, porque nombraste también la resistencia cuando aparece que algo se ve en lo vincular, ¿no? Ahí en lo vincular, algo pasa. Y la verdad que me gustó mucho cómo presentaste así como todo en orden, me dio como una organización, por más que, bueno, yo atiendo individual también y uno va viendo el análisis del movimiento, el gráfico, la transferencia, pero lo planteaste de una manera tan esquemática que te da un orden así como bastante organizado, que me parece que está muy bueno. Y no sé por qué cuando nombraste ahí como tres instancias, ¿no? El análisis de movimiento, lo gráfico y lo vincular, me pegó en el cuerpo así como me hizo en el pecho, ¿no? Sabiendo que muchas veces llegan con muchas emociones, ¿no? Esto de, no sé, la culpa, la necesidad de ser vista con una mirada amorosa, ¿no? De la necesidad de cuidado. Me preguntaba cómo fuiste viviendo también esto vincular, ¿no? En estas distintas instancias, ahí en donde aparece la resistencia, donde pueden nombrar algo de lo sucedido, donde, no sé, como algo que viviste en lo vincular ahí también. está buenísimo, Ana, esto específicamente para quienes han sufrido violencia, ¿no es cierto? Porque hay algo que para mí es como el primer escollo, que es que hay que trascender, que es la instancia de generar ese espacio de confianza, ¿no? La confianza inicial
puede estar quebrada, lógicamente, ¿no? Porque hay algo que es difícil, que es una tarea inicial restablecer para posibilitar. Eh, no sé muy bien, porque es bastante particular, ¿no? Bastante singular cómo en cada caso se va viendo. En este caso, justo, Ujú, eh, bueno, yo creo que fue un espacio. Voy a contar esto aunque quede grabado, pero bueno. Ay, Ana se fue, ahí está. Me junté hace un tiempo, por supuesto, porque le regalé el libro y ella autorizó, digamos, en primera persona como al compartir de este proceso, ¿no? Ella venía también de haber hecho otros procesos y en este caso fue bastante armónico el devenir. No necesariamente en todos los casos eso suceda así. Eh, y hay algunas cuestiones en lo vincular que ella puede traer, que quien sea puede traer, que pueden empezar también a despertar nuevas preguntas en relación al modo de vincularse con sus cercanos, ¿no? Eh, lo que nosotros tenemos que cuidar es el no generar dependencia, porque desde esa fragilidad está también el depender de la mirada nuestra para que está bien esto, está bien lo otro, me moví correctamente. Y nuestra responsabilidad es, sí, por supuesto, inicialmente alojar, contener para poder reforzar, dar estructura, pero que siga, que pueda pararse sobre sus dos pies, ¿no? Hay algo en ujú, ese sentido, sí, del aspecto ético, del poder irse moviendo, ¿no? Y no generar y no abusar, ¿no? De ese lugar de poder también que da el ubicarse como profesionales acompañando el proceso de alguien. Eh, ujú. no sé si me fui por las ramas o si te confundí. Em, pero bueno, hay algo de eso. En- hay algunos factores que ayudan, ¿no? En este caso, eh, ella vino también sabiendo que yo había atendido a alguien muy cercano de ella. Es diferente cómo se establece quizás a nivel transferencial, por ahí desde lo clínico, ¿no? El encuentro con alguien que recién a uno lo conoce, que el encuentro con alguien que ya hay confianza por algún antecedente. Pero bueno, de cualquier modo es algo a construir y a cuidar una vez construido, porque sabiendo, digamos, que partimos de un espacio, de una situación de mayor fragilidad que otras, ¿no? Ujú. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene ganas de compartir, de comentar, de abrir? Sin, ahí Nati, está la camarita, no sé si no, por ahí podemos ir cerrando. A mí me gustaría armar espacios así para intercambiar cada tanto. Quienes tienen el libro, por ahí siguen en la lectura y aparecen algunas cosas de interés o que resuenen o inquietudes durante el proceso, eh, o, o quienes no, circunstancias que puedan asociar también. Eh, Tal vez podríamos hablar específicamente de cada uno de los aspectos, ¿no? De, del registro, y esto también, ¿no? Uno de los registros, una de las contribuciones tiene que ver con el desarrollo de la percepción sensorial. Y eso sí es algo eh, totalmente inasequible por uno, ¿no? Solamente quien se mueve puede registrar y puede sentir si siente, si no siente, si le duele, si le cuesta, si le da placer. Entonces, en relación a eso también, ser
ser cuidadosos para poder dar lugar a su decir posterior, ¿no? Y dar valor a ese registro. Hay, hay algunos aspectos que ya han sido largamente estudiados y que en realidad son la base para poder pensar intervenciones en estos casos, ¿no? Aumentar la conciencia corporal ayuda en general a restablecer eh, el self dañado y la sensación de haber sido ultrajado, el sentirse también mirada con aceptación, ¿no? Esto está ya bastante estudiado. Eh, Hay pruebas a eso, Ana, ¿no? Con esta cuestión de la transferencia. Y todavía me aceptás, y si te muestro esta parte oscurísima y horrible, también me aceptás. Y no dicho de esa manera, ¿no es cierto? Pero actuado en algún punto. Y mira que soy espantosa. Bueno, acá estamos, acá estoy, ¿no? Hay algo en eso a poder sostener para progresivamente que esa aceptación vaya siendo propia, ¿no? Y desde lo corporal es muy concreto el poder registrar los límites propios del cuerpo, el poder ejercitar el apoyo, la sensación de peso que da estabilidad. Progresivamente va generando una ampliación también en esto, en el registro y en la posibilidad de ocupar su propio espacio eh, y de registrar cuánto no se estaba ocupando ese propio espacio, que inicialmente no tiene por qué ser consciente, ¿no? Bueno, porque yo puedo imaginar que podría respirar más profundo, porque alguna vez llevé la atención ahí, ¿no es cierto? Hay ciertos indicios que en lo corporal suelen expresarse, sin, sin generalizar, porque por supuesto que no es de la misma manera en todos los casos, pero afinar ese registro nos sirve para poder brindar herramientas e ir liberando progresivamente. Eh, bueno, no sé, no sé qué más podemos abrir. Por ahí es suficiente por hoy. Qué tienen ganas? ¿Tienen ganas de otro espacio, de otro encuentro? Por ahí profundizar o en el análisis del movimiento o en la percepción sensorial o en lo gráfico. Es como que de cada cosa hay un montón para sacar. Si quieren, no sé si todos están en el grupo. Yo ahí puedo armar alguna encuesta, pero ustedes me pueden decir sus preferencias desde ya. Y ver, no sé si el mes próximo o en septiembre, armar algún otro de Who. Ay, bueno, gracias. Eh, sí, a mí me gustaría, a mí me gustaría. Eh, Yo me si armas algo, les saludo porque me está sonando el timbre. Así que mil disculpas, pero espero que nos podamos encontrar. Saludos Ojalá. a Gracias, Gabriela. Muy bien. Bueno, bueno, Y dejamos. también me gustaría, Ingrid, que puedas seguir haciendo estos espacios, porque esta cuestión de la comunicación entre nosotros también es interesante, Ujú. ¿no? Para poder compartir, eh, bueno, esto que estamos haciendo en esta comunidad, así que me parece muy interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias por sus presencias también. Gracias a Hermoso, vos. hermoso laburo, Ingrid. Gracias También a vos. sigo ahí en contacto. Gracias. Sí, Bueno, seguimos. Gracias, Ingrid. gracias. Van a llegar pronto los libros que están en camino. Ya. A ver. Un Gracias. abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Chau, chau. ¿Van Chau, a chau. avisar con los libros? ¿Van a avisar lo de la venta de libros, Ingrid? Sí, por ahí puedo pasar el link por el chat. ¿Te Se parece? cortó. Vos, Luisina, ¿en dónde Ah, está bien. Sí, sí. estás en Yo Capital? soy kinesióloga
de piso, no, estoy en Bransen, provincia de Buenos Aires. Soy Perfecto. kinesióloga y me dedico a piso pélvico de mujeres y todo lo que hablaste sucede todo Sí, el tiempo. claro. Es, claro, Es claro. primero registrar y después a partir de la 10ª o 12ª sesión recién podemos armar algo. Es increíble todo lo que dijiste, se puede trabajar mucho en conjunto y bueno, por eso estoy acá, para ver Está bueno. qué se puede hacer porque es un temón y bueno, la formación casi no se ve, no vemos el cuerpo biológico, no el Sí. cuerpo integrado. Entonces, bueno, nada, después avisa y si no, bueno, lo pasa a retirar por allá, pero bueno, No, pero tendríamos que combinar. llegan a todo el país, así que te los mandamos Ah, listo, listo. Si es por Mercado Libre, sí. también, también. Sí, 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 sí. Claro, es más fácil, ¿viste? Sí, 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 sí. sí. Bueno. Porque yo estoy aquí en Chile, entonces se me hace muy difícil ir a Buenos Aires a buscarlo. Ah, también. Estamos viendo. Entre Ah, varios, Por está bien. Mercado Libre, sí. entre varios Claro. para enviar allá Ya, también se puede. Bueno, Ah, sí, ok, eso. ok. sí, sí, Perfecto. Ya, sí. ya tengo algunas candidatas que les interesaría, así que ahí voy a agrupar a más personas. Algunas Bueno, personas que les interesaría tu libro. ¿M? Sí, sí. Bueno, entre varios no cuesta tanto el envío para allá. sí, Lo eso, organizamos. eso podría. Muchas Ya, gracias. ok, Sí. Bueno, qué lindo ver. ya. Adiós. Nos vemos pronto. Chao. Ya.